Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, agradecer a todos los que estuvieron ayer en la charla en Barcelona eh, por su apoyo, por haber venido al evento. Disculpad si no pude atender a todo el mundo que se acercó por allí. También agradecer a los Binance Angel que siempre también están ayudando y siempre están apoyando a la comunidad. Y nada, solo tengo, ya digo, palabras de agradecimiento porque en estos eventos es cuando pones cara a la gente que está detrás de la pantalla y en el día a día pues no te das cuenta de esa parte, ¿no? De esa parte de la comunidad que está ahí detrás. Gracias una vez más. Vamos ya a empezar con el análisis del día. Primero comentar una noticia. Bután, que ya sabéis que es uno de los países que tiene Bitcoin, está vendiendo sus Bitcoin. Bueno, parte, no todos, pero ha vendido el 70% ya en estos últimos meses, desde finales de 2024. No creo que sea un movimiento muy positivo. Bueno, para Bitcoin desde luego no, porque si hay alguien que tiene Bitcoin y los vende, pues no es bueno, pero me refiero que para ellos tampoco. Están vendiendo en un momento malo seguramente. Están haciendo un mal movimiento, pero quizás necesiten fondos, no lo sé. El caso es que desde finales de 2024 han vendido más de 9.000 bitcoins. Tenían unos 13.000 y ahora mismo tienen 3.654. Siguen teniendo Bitcoin, siguen minando Bitcoin, o sea, siguen sabiendo que tiene valor, pero creo que el momento de venta no es el correcto. Tuvieron todo el año pasado para vender por encima de 100.000 si hubieran querido y están vendiendo en un peor momento. Están haciendo como un mal jugador del mercado. Por suerte no son el único jugador de mercado que hay y hay otros que siguen comprando como El Salvador o como MicroStrategy, pero hay algunos que se están dejando llevar un poquito por el sentimiento de mercado, ¿no? Porque ya digo, en este momento no es un buen timing desde mi punto de vista para que estén vendiendo, pero bueno, lo están haciendo. Y nada, simplemente quería comentarlo para que sepáis, no solo hay compradores, también hay vendedores, no solo hay quien compra bien en los mínimos, sino que también hay quien vende mal en los mínimos y también hay quien hace las cosas bien y compra en los mínimos o cerca de los mínimos y vende en los máximos, pero hay de todo. Entonces, bueno, ya veremos con el tiempo. Seguramente nos daremos cuenta que esta operación no está siendo muy buena, ¿no? Igual que pasó con los Bitcoin que tenía Alemania, si recordáis, los vendieron en 50 y pico mil en un mal momento, tiraron el precio incluso ellos mismos y después, poco tiempo después, estuvimos por 120.000, ¿no? Así que bueno, esto creo que también es un mal timing de operación, pero quizás necesiten el dinero, vete tú a saber. Y como digo, no todos los actores del mercado están haciendo lo mismo, hay otros que siguen acumulando como puede ser El Salvador, ¿no? Que sigue comprando un Bitcoin todos los días. Aquí vemos el ranking de los países que más tienen. Estados Unidos, aquí pone que tiene 328.000 Bitcoin. No lo sé si son tantos. Reino Unido 61.000, El Salvador 7.600 y Emiratos Árabes 7.000. Bután sería el siguiente con 3.654 como países que tienen Bitcoin. Ya digo, hay otros países que aguantan el tipo, no venden en mal momento, pero Bután pues ha decidido vender. O sea, no siempre se hacen las cosas bien. Hizo las cosas muy positivas al dedicar el exceso de su energía, producción de energía hidroeléctrica para minar Bitcoin. Muy positivo y ya lo recalcamos. Y esto pues no es tan positivo porque está vendiendo en unos precios que, bueno, no es el mejor momento seguramente. Pero bueno, es lo que hay. Ahora vamos a comentar ya qué está haciendo el mercado. Estamos en zona de resistencia, como veis se ha frenado el precio ahí en los 72.815 por tercer día consecutivo en el día de ayer. Hoy también se ha acercado de nuevo a esos precios, pero retrocede un poco. Vamos a ver si somos capaces de desmarcarnos del mercado, porque el SP500, como veis, también está en resistencia y en esta zona o salta para arriba y ya casi nos pondríamos cerca de los máximos o retrocede desde la resistencia. Con lo cual, si hay una corrección importante en el mercado, si hay una caída y envolvemos la vela de ayer a la baja, pues Bitcoin lo más probable es que también baje. Entonces necesitaríamos, si queremos desmarcarnos de los mercados, necesitaríamos no bajar en un contexto de la bolsa retrocediendo, con lo cual, pues estamos en una situación ahora mismo, como digo, de marcar una diferencia, ¿no? O sea, si somos capaces de darnos la vuelta en este punto y superar los 72.815 con las bolsas corrigiendo, claramente nos estaría dando una señal
muy alcista. Si corregimos, pues sería lo normal, porque ya digo, el SP500 está en resistencia, posiblemente caiga algo, y lo normal sería que Bitcoin también cayese algo. Pero tenemos la oportunidad ahora de desmarcarnos y dar un golpe en la mesa. Entonces, no sé qué va a pasar. Lo lógico sería que corrigiese un poco, que cayese la bolsa un poco, que cayese Bitcoin un poco, porque tenemos todavía el petróleo alto, lo tenemos en 97,76 y parece que quiere rebotar incluso un poco más, o sea que el conflicto todavía está ahí candente, no se ha aflojado tanto, como, bueno, hemos llegado a esa zona de los $90, pero ha rebotado, o sea que nos quiere decir que el conflicto todavía está ahí, como digo, candente. Pero bueno, hemos tenido un rebote tan fuerte en los mercados, hemos llegado a una zona de resistencia, como veis, esta línea de tendencia bajista en el SP500 y pues tenemos opción o probabilidad muy alta de corregir un poco en estos próximos días hacia la zona de los 6.700, que es una corrección fuerte y que nos llevaría un poco para abajo en Bitcoin. Pero tenemos la opción de desmarcarnos. Daros cuenta que aquí el SP500 ha subido en vertical, Bitcoin no ha subido tan en vertical. Con lo cual vamos a ver si somos capaces de, aún con el SP500 con posibilidades de corregir un poco, somos capaces de desmarcarnos y romper esa zona de 72.815. Es difícil, no tiene una probabilidad muy alta, la probabilidad es de corregir, si corrige la bolsa, evidentemente, pero vamos a ver, porque en algún momento tenemos que recuperar la diferencia que llevamos con los índices. Llevamos una caída del 43% desde máximos aproximadamente, creo. Vamos a calcularlo otra vez, por si acaso estoy equivocado. Creo que era un 43 más o menos. Hasta este precio, sí, un 43% desde máximos y el SP500 apenas un 3% de caída desde sus máximos. Exactamente un 2,75% aproximadamente, ¿vale? Así que, como digo, tenemos una diferencia enorme, ese 43% de caída frente a prácticamente nada. Y en algún momento, si queremos recuperar parte de esa desventaja, tenemos que desmarcarnos. No sé si es el momento oportuno, porque estamos en una situación complicada y en resistencia, pero en algún momento tiene que dar un golpe en la mesa y subir, o por lo menos no bajar, cuando la bolsa baje. Porque si no, pues para llegar a los máximos sería imposible. Tendría que subir la bolsa muchísimo por encima de los niveles actuales y por encima de los máximos existentes actualmente para que Bitcoin recuperase ese 43% que tiene de desventaja. Por lo tanto, si, si es preciso, imaginaros que la bolsa sube un 20% por encima de sus máximos para que Bitcoin llegue a los suyos, pues la verdad es que estamos muy lejos de que eso vaya a ocurrir. Sin embargo, si Bitcoin es capaz de desmarcarse y aunque la bolsa se estanque un poco o baje incluso, Bitcoin continúa con la recuperación, pues entonces es más fácil ir recuperando poco a poco algo del terreno perdido. Es una cosa difícil y además estamos todavía por debajo de la línea de tendencia bajista y hasta que no estemos por encima no será más factible un escenario de ese estilo. Pero vamos a ver si somos capaces, ¿no? Como digo. Ahora mismo los siguientes días, pues en teoría se presentan correctivos. Pero en algún momento, como digo, necesitamos un movimiento de desmarque y vamos a ver si es ahora o sin embargo es más adelante cuando rompamos la línea bajista, no lo sé. Pero en algún momento Bitcoin debería empezar a comportarse mucho mejor que los mercados. Quizás cuando se estanque un poquito la subida de la bolsa, la gente se gire hacia Bitcoin y tengamos una racha de 2 o 3 semanas en las que Bitcoin suba y la bolsa esté estable, no lo sé, pero en algún momento en los próximos meses deberíamos empezar a desmarcarnos un poco del resto de mercados. Aún así, pues como digo, en el corto plazo lo más probable es que volvamos a corregir un poco, porque la bolsa ha subido muy en vertical y no estamos en una situación para tirar cohetes tampoco, ya lo hemos dicho un montón de veces, pero espero que Bitcoin empiece a comportarse un poquito mejor y empiece a salir de esa zona porque necesitamos salir de los 74.900 para romper ya definitivamente con este suelo y poco a poco ir creciendo, aunque sea, pues eso, a contracorriente y con sufrimiento y con mucho tiempo, pero por lo menos ir recuperando, como digo, parte de esa diferencia. No, no todo, no digo que vayamos a subir hasta los máximos
mientras la bolsa no sube nada, pero recuperar un poco y no tener tanta divergencia, ¿no? No un 43%, sino pues por ejemplo un menos 30, un menos 20 25% con la bolsa en máximos, ¿no? Bien, vamos a ver las diferentes temporalidades de los gráficos. De momento la semana va muy bien, como veis. Nos hemos chocado contra la resistencia de los 72.815, pero la vela semanal es positiva y estaría bien que intentase terminar la semana ahí. Es complicado porque, ya digo, como es probable que haya corrección hoy, es importante que resistamos hoy, ahí en esa zona, lo más alto posible, para que durante el fin de semana el cierre sea pues lo más alto posible también y así encarar la semana siguiente con posibilidades de romper esa resistencia. Romper esa resistencia en semanal sí que puede suponer un espaldarazo importante para la cotización de Bitcoin, incluso con los mercados no tan alcistas. Por eso digo, un desmarque en esta zona es importante porque sería en un punto clave, en un punto en el que podría entrar mucho dinero por técnico en Bitcoin y no necesariamente se necesitaría el empuje de la bolsa, ¿no? Porque sí que es verdad que estamos relacionados, pero no es una relación completa 100% y de mismo porcentaje de subida. Es decir, sí que el activo sube cuando la bolsa sube, pero, pero es posible que durante esos movimientos de coordinación de movimiento al alza de la bolsa, movimiento al alza de Bitcoin, Bitcoin suba un 10% y la bolsa suba un 3%. Eso es factible totalmente, ¿no? Y de hecho ha pasado históricamente en un montón de ocasiones y seguirá pasando en el futuro. Así que el hecho de que estén correlacionados no quiere decir que por un 1% que suba la bolsa sube un 1% Bitcoin, sino que muchas veces la correlación eh, es multiplicada. Es decir, igual un 1% sube la bolsa y Bitcoin sube un 3%, ¿no? Así que eso es lo que necesitamos realmente, ¿no? Una correlación, pero que haga que Bitcoin sea más alcista que el resto de mercados. Bien, dicho esto, bueno, el gráfico semanal, como digo, va bien de momento, pero necesitamos que se mantenga así al menos hasta el domingo para un cierre semanal positivo. El gráfico mensual también va bien, segundo mes que de momento está marcando subidas, teniendo en cuenta además que el mes anterior terminamos en positivo, en un mes que todo el mes hubo guerra, lo cual es muy significativo, ¿no? En el diario, como digo, pues está mostrando cierta resistencia en esa zona y por eso no arrancamos del todo y encima coincidiendo con el SP500 también en zona de resistencia, pues se está poniendo un poco complicado romper en el corto plazo. Y en el gráfico horario, pues estamos viendo cómo nos hemos metido entre los 7.577, perdón, 71.577, 72.815 y ahora estamos amenazando con perder esa parte baja, esa zona de 71.577 y nos iríamos más abajo si terminamos por perderla. Si lo consolidamos y somos capaces de desmarcarnos un poquito del resto y consolidar esa zona, pues nos iría muy bien para la semana que viene. Pero, como digo, está complicado por esa subida tan vertical del SP500 y esa zona de resistencia en la que nos encontramos en este momento. La dominancia de Bitcoin 59,55 ha subido muy bien estos últimos días, buena señal para el mercado. Ha entrado dinero en Bitcoin, que es el activo sólido. Las altcoins están cayendo, sigue cayendo AAVE muchísimo, como veis aquí. Cardano cae también un 0,85%, está volviendo a hacer mínimos. BGB rebota un 0,11%, ha rebotado estos últimos 3 días, pero la tendencia ha sido muy bajista desde el 6 de febrero. BNB también cae un 0,19% y también lleva una racha muy negativa desde el 28 de marzo, perdiendo contra Bitcoin bastante, como veis ahí. Ethereum baja un 0,04%, los últimos 2 días han sido negativos, nos hemos ido otra vez a la zona del soporte. Y bueno, aunque tiene un gráfico mejor que otras, pero si pierde esa zona de soporte, pues también volverá a caer. Solana también en los mínimos y con posibilidades de seguir cayendo. Ha perdido esa zona de mínimo anterior en 0,001180 y parece que, como digo, va cayendo poco a poco otra vez. Tron sube un 0,45%, de momento mantiene la línea de tendencia alcista. XRP cae un 0,11%, poco a poco se va para abajo y se aleja ya de las zonas de soporte
que tenía. Seguramente va a establecer otro nuevo rango de cotización más abajo que el anterior y se tirará un par de meses o 3 en ese rango y volverá a seguir con esta tendencia bajista. Rebota también Zcash, que sigue con buen comportamiento. Ahora mismo el gráfico desde estos últimos 2 días ha cogido mejor aspecto incluso que el de Ethereum. El de Ethereum era el que mejor aspecto tenía hace una semana, el de Zcash era el segundo de todos los que analizamos, ahora ya es el que mejor aspecto tiene, ha roto la resistencia de los 0,004633 y se ha ido para arriba, como podéis ver ahí. Así que bueno, pues eso es un poquito lo que tenemos en las altcoins. En general, todas cayendo contra Bitcoin. Rebote en este caso de Zcash es la única que rebota con cierta garantía. Ethereum más o menos se mantiene estable y el resto todas más o menos en negativo. Y nada, volvemos a Bitcoin, lo dejamos ahí, 71.491. Ya digo, jornadas un poquito más complicadas las que vienen ahora por delante porque hemos llegado a la resistencia, no hemos sido capaces de pasarla, podíamos haber aprovechado este repunte exponencial que ha tenido el SP500 para haber llegado a 74.900, no lo hemos conseguido. Ahora vamos a ver si estos días somos capaces de aguantar el tirón cuando haya una corrección en el SP500 y si somos capaces de hacer eso, pues nos vendría muy bien para el siguiente impulso, porque entonces ya sí que tendríamos opciones de romper la zona de los 74.900. Pero solamente ocurrirá eso, como digo, si somos capaces de aguantar el tipo en esta posible corrección que tengamos los próximos días en el SP500. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!